El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en eso entró Jesús. Se puso en medio y les dijo: «Paz a ustedes». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos llegado a Pentecostés, una celebración tan importante en la fe cristiana y católica, en la Iglesia y para cada uno de nosotros. Ojalá hayamos crecido en el convencimiento de que necesitamos urgentemente del Espíritu Santo. Decían por ahí que el Espíritu Santo es el gran desconocido, ¿no? Que si bien es cierto, Jesús se ha manifestado en el Evangelio y nos ha manifestado al Padre, el Espíritu Santo como que es la tercera persona divina, pero que como que queda un poquito escondida, ¿no? Y también es verdad que mucha gente casi no conoce al Espíritu Santo, ¿no? Bueno, en parte podría ser que nosotros los pastores tenemos un poco de culpa en ello, ¿no? Pocas veces se ha hablado del Espíritu Santo como se debe y pocas veces también se ha profundizado, ¿no? Valga esta circunstancia para conocerle un poquito más. El Espíritu Santo es una persona. Y aquí ya hay una gran diferencia entre nuestra fe y otras, no sé si decir, ideologías, filosofías que están de moda hoy en día. He escuchado a muchas personas que hablan de energía, ¿no? Cuando alguien me habla de energía, vibras o como que me da una alergia, ¿no? Salen las ronchas, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona bautizada hable en esos términos? En todo caso, eso está bien para otros, pero un bautizado sabe que en verdad no podemos hablar de energías, ni de vibras, ni de magnetismo, ni de auras, ni de no sé qué cosa, sino del Espíritu Santo. Y no es solo un simple cambio de términos, es que es distinto, ¿no? Nosotros creemos que la tercera persona de la Santísima Trinidad es alguien, ojo con eso, es alguien con quien también podemos entrar en relación. Esto es lo bonito, ¿no? Tú no conversas con una energía, ¿o sí? Bueno, si alguno conversa aquí con una energía, pues ya necesita ayuda, ¿no? Pero en verdad, el Espíritu Santo es alguien con quien podemos entrar en relación. Esto es lo bonito, ¿no? Lo grande, ¿no? Así como podemos entrar, y lo hemos dicho tantas veces, en relación con Jesucristo, que de hecho es fundamental, y también por eso podemos entrar en relación con Dios Padre, que es nuestro Padre, que ya es fenomenal. Podemos entrar en relación con el Espíritu Santo, porque no es, subrayado, no es una energía, es una persona. Es una persona. Y el Espíritu Santo también merece el título de Señor. A Jesús se le da el título de Señor. Al Padre también se le da el título de Señor. Y al Espíritu Santo también se le da el título de Señor. Cuando tú te dirijas al Espíritu Santo también le puedes decir y le debes decir Señor. ¿Por qué? Porque el término Señor, ¿no?, ese Kyrios griego, se aplica solo a Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. No por ser la tercera persona como que va en segundo lugar o tercero, no. Es Dios. Es Dios. Tanto como lo es
Jesucristo, el Verbo hecho carne, como lo es el Padre Dios. El Espíritu Santo es Dios, es Señor. ¿Con Él yo puedo entrar en relación de amistad? Sí, ¿no? Hace poquito nos enterábamos de una buena noticia, ¿no? Que una de las grandes apóstoles del Espíritu Santo, diríamos, moderna, ¿no? La beata Elena Guerra, ¿no? Está a punto de ser canonizada, ¿no? Y ella pues dedicó toda su vida, todo su seguimiento de Cristo, su vida consagrada, era una religiosa, ¿no? A propagar la vida en el Espíritu, ¿no? La vida en el Espíritu. Dicen que es la abuelita de la renovación carismática, ¿no? Bueno, pues bien, entonces, esto es importante, ¿no? O sea, entrar en relación con el Espíritu Santo, así como podemos entrar en relación con Jesucristo. Y el Espíritu Santo ha venido para una función, y ya nos lo dice la segunda lectura que hoy nos ha tocado. Su función principal es glorificar a Jesucristo. Glorificar a Jesucristo, es decir, poner de relieve la persona de Jesús. Dice San Pablo a los Corintios, nadie puede decir Jesús es Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo se pone en una persona para que esa persona diga Jesús es el Señor. Entonces, si tú dices Jesús es el Señor, es porque estás guiado por el Espíritu Santo. O sea, no solo es por un silogismo que tú estás haciendo. En todo caso, ese silogismo está guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Está al servicio de la proclamación de Jesús. Esto es importante. Entonces, vamos, otra vez, no es una energía, ¿no? Es una persona divina que está al servicio de la glorificación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la puerta de la salvación. Entonces, tampoco dejémonos engañar por algunas concepciones un poco raras que a veces hay por ahí, ¿no? De el Espíritu Santo que se queda en sí mismo, ¿no? Ay, que para sentirlo y tal. No. Te debe llevar a la glorificación de Jesús, a que tú ames a Jesús, a que tú cumplas los mandatos de Jesús, a que vivas la palabra de Jesús, no solo quedarte en esa emoción que podría causarte la presencia del Espíritu, ¿no? Importante esto, ¿no? En el Antiguo Testamento había sucedido un hecho bastante increíble, ¿no? Ustedes se acuerdan, creo que por catequesis, ¿no? De infantil, se acuerdan de ese episodio de Babel, de la Torre de Babel, ¿no? Los hombres de la tierra habían sido tan numerosos, tan poderosos, que un día se juntaron y dijeron, vamos a hacer una torre para llegar al cielo. Es como un gráfico de la soberbia humana. Queremos llegar al cielo, ¿no? Así como ahora algunos dicen que quieren apagar la luz del sol. Bueno, parece loco, ¿no? Pero hay por ahí algunos que dicen eso. Entonces, dijeron, vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo. Y entonces se pusieron de acuerdo todos, como tenían la misma lengua y se entendían todos, se pusieron de acuerdo y empezaron a fabricar ladrillos y todo lo demás, y empezaron a edificar esa famosa torre con la cual, según ellos, iban a llegar hasta el cielo. O sea, llegar al nivel de Dios, ¿no? Esa es la soberbia humana. ¿Y qué cosa pasa? Ya ve Dios, ve esto, ¿y qué cosa hace? Les envía confusión. De ahí viene la palabra Babel, la gran confusión. Entonces los confunde. Y cuando ya no se entienden entre ellos, ya no pueden construir la torre. Y se les viene abajo su plan. Entonces eso sucede en el Antiguo Testamento. Cuando viene el Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles, como lo hemos escuchado hoy en la primera lectura, Dios hace la obra inversa de la soberbia humana. ¿Qué cosa? Están los judíos venidos de todos los lugares del mundo. O sea, vamos, retrocedamos un poquito. Historia sagrada, ojalá que se acuerden, y si no, que lo aprendan. Los judíos, porque habían sido presa de un montón de imperios y gobiernos, habían sido diseminados por varios lugares. Un día los conquista Babilonia, ¿y qué cosa hacen los babilonios? Se agarran un montón de judíos y se los llevan fuera. Otro día los conquistan los persas y se agarran un grupo de judíos y se los llevan fuera. Otro día los romanos agarran y se los llevan fuera. O sea,
los van dispersando para que pierdan fuerza, para que pierdan identidad. Entonces hay un montón de judíos en varios lugares, en varios países. Entonces esos judíos que viven fuera de Israel, lógicamente adquieren las costumbres extrañas, paganas, y también adquieren las lenguas paganas, ¿no? Hablan en otros idiomas, etc. Y entonces, como todavía estaban en comunión de fe, diríamos, con su pueblo de Israel, una vez al año venían para una gran fiesta que se celebraba en Jerusalén, que era precisamente la fiesta de Pentecostés. Era la fiesta de las cosechas, pero que tenía una significación muy grande para ellos. Daban gracias a Dios y era una gran fiesta que duraba varios días. Entonces, ¿de dónde venían? De muchos países los judíos. Y venían con lenguas distintas. Venían con lenguas distintas, con costumbres distintas, pero por lo menos se acordaban que eran judíos, ¿no? Así como por aquí, ¿no? Aquí en el Perú, ahí, ¿no? Tú vas a un pueblito de la sierra, hay la fiesta patronal y viene pues el que nació aquí pero ya vive en los United States, ¿no? Medio gringo, viene ahí a comer su cuy, ¿no? Y el otro viene de Alemania, el otro viene de China, el otro viene de Australia, ¿no? Y cholos, ¿no? Para recordar su fiesta patronal, ¿no? Así sucede, ¿no? En muchos pueblos de nuestra serranía sucede así. La fiesta patronal aparecen, ¿no? Los engringados, ¿no? Y ahí está. Igual, algo parecido. Todos los judíos se congregan para esta gran fiesta de Pentecostés. Jesús había muerto y resucitado, había ascendido al cielo y había dicho: yo voy a enviar desde el Padre Espíritu Santo para ustedes. Y precisamente en esta gran fiesta, en el marco de esta fiesta, es donde Jesús envía del Padre el Espíritu Santo. Están los apóstoles reunidos con María, importante, con María, en ese piso superior dichoso donde se instauró la Eucaristía. Están reunidos en oración y es allí donde se produce la tremenda efusión del Espíritu, la primera y primordial Pentecostés, ¿no? Están orando y sienten cómo los inunda el Espíritu, ven como unas llamas de fuego posarse sobre ellos y empiezan a alabar a Dios, empiezan a alabarle en muchas lenguas. Ahora, unan eso con lo que contaba antes. Los judíos de muchos países estaban por ahí dando vueltas en sus compras, yendo y viniendo, la ciudad estaba abarrotada de gente y de pronto escuchan el estruendo primero, luego ven las llamas, algo pasa, y luego ven un grupo de personas, no solo los 12 y María. Recordemos que había un grupo de mujeres que seguía a Jesús y habían los 72 que seguían a Jesús. O sea, vamos, eran como 100 personas reunidas en ese salón que estaban alabando a Dios. Entonces, los que están por las calles ven eso y se asustan. De pronto escuchan, están alabando a Dios y están cantando en las lenguas de ellos, ¿no? Entonces algunos dicen, bueno, están borrachos, ¿no? Y luego Pedro dirá en el discurso que pronuncia después de este hecho, no, nosotros no estamos borrachos. Esto es el Espíritu Santo que se ha derramado sobre nosotros para que se cumpla la Escritura, ¿no? Ahí cita al profeta Joel y a otros más, ¿no? Se derramará el Espíritu y vuestros jóvenes tendrán visiones, vuestros viejos, etcétera, etcétera, ¿no? Y será esto lo prometido por Yahvé. Entonces, de lo que había sido antes una confusión en Babel, ahora es la unidad. Todos entienden el idioma de Dios. El Espíritu Santo viene para dar entendimiento, para dar luz, para dar claridad. ¿Cuánto necesitamos Espíritu Santo? Hoy nos quejamos mucho de que hay un montón de confusión. Sí, es verdad, hay un montón de confusión a nivel moral, a nivel social, cultural, religioso, teológico, etcétera, espiritual. Por eso mismo necesitamos Espíritu Santo, porque necesitamos entendimiento. Tantas veces nos sucede que nosotros conocemos intelectualmente cosas, pero no las entendemos con el corazón. ¿Y quién te va a ayudar para que baje de aquí a acá? Ese es el Espíritu Santo. Todos nosotros sabemos el Padre Nuestro, ¿no? ¿O no? Pero para que ese Padre Nuestro, aprendido de memoria desde hace años, baje aquí al corazón y tú lo percibas a Dios como tu Padre, ¿a quién necesitas? Al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, la obra del Espíritu Santo es hacer que todo aquello que yo entiendo intelectualmente se convierta en el amor de mi vida. Ese es el don de la sabiduría. ¿Qué es el don de la sabiduría? Es el gusto de las cosas de Dios. Mira tú.
Entonces, una cosa es hacer las cosas de Dios porque tienes que hacerlas, y está bien, está bien. Pero otra cosa es que hagas esas cosas de Dios con todo gusto. Con todo gusto. ¿Qué don es el que te ayuda a hacer las cosas de Dios con gusto? La sabiduría. Es uno de los principales dones del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, si alguna vez tú sientes que no te gusta mucho hacer una cosa de Dios, pide sabiduría. Sabiduría viene de saboreo, gusto, paladeo. Qué importante es el don de la sabiduría. Junto con ello también es importante el don del entendimiento, ¿no? O sea, vamos, aquí no nos ubicamos a un nivel otra vez intelectual, entiendo o no entiendo, sino a un nivel de yo entiendo las cosas como Dios las entiende. Mira tú, interesante, como Dios las entiende, porque nosotros podemos entenderla como humanos. Entiendo como humano esto y esto y esto. Pero ¿qué tal si te atreves a pedir entender como Dios esas realidades? Eso te da el Espíritu Santo con el don del entendimiento. Hoy nos sorprendemos porque hay mucha gente que obra el mal y parece que no teme pecar, ni ofender a Dios, ni ofender a sus hermanos, ni hacerles daño. Les falta el temor de Dios, el santo temor de Dios. ¿Qué es el don del temor de Dios? Es precisamente esa delicadeza de conciencia para no ofenderle a Dios ni un poquitito. Es delicadeza de conciencia. Precioso. Es un don que necesitamos. La persona que no tiene delicadeza de conciencia rápidamente cometerá pecado tras pecado y de repente pues ni siquiera se dará cuenta y no le importará mucho, ¿no? De repente solo le importará cuando le descubren, pero si no le descubren estará tranquilo. Qué importante es el temor de Dios. Una persona que tiene temor de Dios tiene delicadeza de conciencia. No quiero ofender a mi Dios que tanto me ama y por eso no solo es que me porto bien, sino que busco agradarle. Busco agradarle. El don de la piedad, que ya lo hemos meditado estos días pasados. El don de la piedad, que es sentirte hijo con relación a Dios, que es tu Padre. ¿Cómo debe ser tu relación con tu Padre? Debe ser cariñosa, debe ser dócil, debe ser respetuosa, debe ser llena de caridad. Entonces, eso transpórtalo a tu relación con Dios. Tú te sientes hijo de Él. No eres un extraño. Entonces, a tu Padre tan querido, ¿no? Tú le tratas bien, con todo respeto y con todo cariño, y le tienes confianza. Ese es el don de la piedad, ¿no? Entonces, la ciencia. A veces nosotros carecemos del don de ciencia y eso nos trae muchos problemas. ¿En qué consiste ello? En saber el valor de las cosas. No me refiero aquí al valor monetario, ¿no? Cuesta 20 soles, 30, 50. No. Estoy refiriéndome al valor a los ojos de Dios. A veces cuando no tenemos el sentido del valor de las cosas, se nos suben a la cabeza. Si yo, por ejemplo, creo que ese reclinatorio cuesta 3.500 millones de dólares, ese reclinatorio va a ser lo máximo para mí, porque vale bastante. Y voy a pegar mi corazón a ese reclinatorio porque vale bastante. En cambio, cuando yo tengo el don de la ciencia, me daré cuenta de que ese reclinatorio, si bien es cierto, es necesario, no vale mucho. Y no puede ser lo más importante en mi vida. Y entonces descubro que las cosas valen poco, su real valor, pero hay otras cosas que valen más. Entonces eso me sirve para discernir, ¿qué vale más? ¿El reclinatorio o mi vida espiritual? Si no tengo el don de la ciencia, me puedo confundir. Le doy un valor exagerado a lo que no tiene valor grande y le doy un valor pequeño a lo que podría tener un valor fundamental. El don de la ciencia me hace precisamente identificar, ver el valor correcto de las cosas creadas, de las personas, de las criaturas, de mí mismo, con relación a las cosas eternas. ¿Se entiende? Es el don de la ciencia. Entonces, todos estos dones
contribuyen a que nosotros vivamos santamente, a que agrademos a Dios, ¿no? Y a que hagamos crecer en nosotros la vida divina, la vida espiritual. Jesucristo sabía muy bien esto, por eso es que les dice, les conviene que yo me vaya. Les dijo a los apóstoles, ¿no? No, pero ¿cómo te vas a ir? ¿Y ahora quién? ¿No? Nosotros siempre humanos, ¿no? Cuando queremos una persona no queremos que se vaya, ¿no? Entonces, no, pero les conviene que yo me vaya, muchachos, porque si yo no me voy, no vendrá a ustedes el Espíritu Santo. Se habrán quedado pensativos, ¿no? ¿Qué es? No. Les costó tiempo entender. En Pentecostés quizá recién se les encendió la cabeza. Este era el don que Jesús había dicho. Este era el Espíritu Santo. Oye, de verdad que nos convenía, ¿eh? De verdad que nos convenía. De verdad que nos convenía que viniese el Espíritu Santo y que antes se fuese Jesús, aunque le extrañamos, pero de verdad nos convenía. Porque ahora entendemos todo lo que Jesús nos había dicho. Y es lo interesante, que el Espíritu Santo nos recuerda también las palabras de Jesús. Por eso es importante invocar al Espíritu Santo. Algunos me dicen, Padre, pero es que no me acuerdo, mi memoria no da. Clame al Espíritu Santo. Si tú clamas al Espíritu Santo, te va a poner las citas bíblicas en tu cabeza. Buenos días. Es importante esto, ¿eh? Clama al Espíritu Santo y te va a poner las citas bíblicas en tu cabeza. Te las va a poner. Puedo dar testimonio de ello. Y a veces cuando estoy predicando, el Señor me da los textos. ¿No? Me da los textos. Y a veces yo no lo había preparado. Pero como me pone, ¡fum!, y los digo. Es esa acción del Espíritu Santo. Te recuerda las palabras que dijo Jesús. ¿Para qué? Para que puedas anunciar el Evangelio, ¿no? Entonces, por ahí también es importante el Espíritu Santo. Cada día, cuando nos levantemos, clamemos al Espíritu Santo. Por eso antes de la misa también clamamos al Espíritu Santo, ¿no? Porque necesitamos de Él para que nos ilumine sobre lo que Jesús nos tiene que recordar hoy, ¿no? Sí, el don de la fortaleza, que es el que faltaba. El don de la fortaleza nos ayuda a llevar pacientemente, por un lado, pacientemente nuestras cruces y cargas. Nuestras cruces. Pero por otro lado, el don de la fortaleza nos ayuda a enfrentar, a arremeter frente a lo adverso. O sea, no estamos hablando solo aquí de una fortaleza, diríamos, psicológica, no, o emocional. Estamos hablando aquí de una fortaleza que viene de Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú descubres una persona muy humilde, muy sencilla, que hace como 20 años tiene un cáncer terminal y por encima de eso hace el bien a los demás y no se acurruca en su dolor. Tú de inmediato te das cuenta, este es el don de la fortaleza. Esta persona tiene el cuerpo que se le va deshaciendo y sin embargo ni se deprime ni se acurruca en su dolor, sino que va a ayudar a los demás. Yo conozco varias personas así. Entonces tú ves, este es don de fortaleza. Esta persona tiene la capacidad de arremeter, ¿no? Y no se achica, no se acobarda. La fortaleza también es necesaria cuando sufrimos persecución a causa de la palabra, ¿no? ¿Cuántos necesitan hoy la fortaleza, no? Chicos, chicas que están en su colegio, universidad, centro de trabajo y los vapulean, les hacen bullying por ser católicos. ¿Qué necesitan estos? Fortaleza, para no achicarse, para no rendirse, para no acomplejarse. El don de la fortaleza también es importante, ¿no? Entonces, todos estos dones del Espíritu Santo son como capacidades que Dios te regala. ¿Para qué? Para que seas un buen hijo de Dios, para que des testimonio de Jesús. Los necesitamos. Por eso viene el Espíritu Santo, para hacernos fuertes en la lucha, para hacernos fuertes ante todo lo que tenemos que enfrentar y sobre todo para darnos la certeza de que estamos en la verdad. En la verdad. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia, es el alma de la Iglesia. La Iglesia no es solo una institución más, es cuerpo místico de Cristo y está vivificada por el Espíritu Santo. Pidamos este don para todos nosotros, para la Iglesia, para el mundo y pidamos la gracia de un nuevo Pentecostés.
Que así sea. Amén.